Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro de comunicación escrita. ¿Quién les saluda? Una vez más, la profe Irma Domínguez desde Alto Paraná, Paraguay. Hoy vamos a estar trabajando con una de las tramas que ya vimos la semana anterior. A modo de recordar, aquí tenemos, por ejemplo, la trama narrativa, trama dialogal, argumentativa, expositiva, descriptiva. ¿Se acuerdan? Entonces, a modo de recordar, vamos a organizar nuestro mapa conceptual o nuestro mapa mental referente a las diferentes tramas textuales que ya hemos estudiado. Hay también un juego para refrescar todo esto justamente en EducaPlay. Aquí ustedes pueden jugar y vamos a conocer algunas tramas textuales. Vamos a repasar. Solamente seguir el enlace y jugar. Aquí, por ejemplo, dice es un tipo de texto en el que predomina la trama narrativa. ¿Cuál es ese tipo de texto? Y aquí le vamos a poner cuento y ya está. Y luego vamos a continuar jugando. Esto lo dejo a ustedes a modo de repaso nada más. Una vez que hayan repasado entonces las diversas tramas textuales, vamos a abordar el tema del día de hoy. Aquí tenemos una imagen justamente de un acontecimiento que hace unos días nada más se conmemoraba los 20 años de esta tragedia, ¿verdad? Terror en los Estados Unidos. Miles de víctimas en el ataque con aviones de pasajeros a las Torres Gemelas de Nueva York. Bueno, esto entonces ya nos da la pauta. Como vimos las tramas, vimos cuáles son los textos que corresponden a las diferentes tramas. Esta imagen es a modo de inicio. Tenemos varias preguntas que responder. ¿Qué es una noticia? ¿Qué características tiene? ¿Por qué la noticia sigue una estructura de pirámide invertida? ¿Cuáles son las partes de una noticia? ¿Qué trama predomina en este tipo de texto? Para responder todo esto, les pido que me acompañen hasta el final de este video. La primera pregunta, ¿qué son las noticias? Las noticias son un tipo de textos periodísticos que pertenecen a los textos periodísticos. En esto, el periodista o el escritor de la noticia narra sucesos, ¿sí? Narra sucesos, da a conocer hechos actuales, novedosos, verdaderos e interesantes para informarnos sobre los acontecimientos que suceden en nuestro país y, por qué no, en el mundo entero. Las noticias podemos encontrarlas ya sea en periódicos, en revistas de actualidad, tanto impresas como en formato digital. Hoy en día tenemos la ventaja de encontrarlas en formato digital también. Muy bien, ¿cuáles son las características de la noticia? Primeramente, la veracidad. Los hechos referidos deben ser ciertos y comprobables. La claridad, la información debe ser presentada de forma coherente y clara. La brevedad, los hechos deben ser explicados de manera concreta, evitando repetir información o referir datos irrelevantes. Otra de las características es la generalidad, que quiere decir que toda noticia debe ser interesante o relevante para el público y la sociedad en general. Y por supuesto, no menos importante, una noticia tiene que ser de actualidad. Los eventos referidos deben ser recientes para que sea un hecho noticioso y cause ese impacto en el público, ¿verdad? En el público que recepciona ese texto periodístico.
Ahora, la otra pregunta era referente a la pirámide invertida. Bueno, ¿a qué llamamos pirámide invertida en el periodismo? A esta estructura que sigue la noticia. Primeramente tiene los titulares, el título, el subtítulo, y aquí en este espacio, en esta parte del texto, vamos a encontrar el lead o entradilla. Y aquí es cuando debe responder estas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo contó? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Estas son las 6 interrogantes que se deben responder en los textos noticiosos. Y luego aquí está el cuerpo de la noticia y los detalles al final. Sabemos que esto puede ir acompañado de una imagen, ¿verdad? Veamos entonces. ¿Cómo redactar una noticia? Es muy importante tener en cuenta que la información debe estar ordenada. ¿Qué quiere decir? En un orden decreciente en función de la importancia de lo referido. Y aquí tenemos que sí o sí que parte de una fórmula que son las 6 preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué? Responde a ¿qué fue lo que sucedió? ¿Verdad? Al hecho ocurrido. ¿Quién? Puede ser el sujeto de la información, quiénes están involucrados, quiénes son las víctimas, quiénes son los autores del hecho, ¿verdad? ¿Por qué es la causa? ¿Cuáles son los elementos que nos dan puede ser el ROAM de lo que ha pasado, ¿verdad? El cuándo se refiere a justamente el factor tiempo, el día, el año, o la hora, minuto. Estamos. Y luego tenemos dónde, que es el sitio o el lugar donde se produce el acontecimiento que estamos narrando. Y el cómo, que es el método o la manera de producirse, ¿sí? Entonces, cuando tenemos que redactar un texto periodístico, noticia, debemos ¿qué hacer? Tener en cuenta que tiene que responder a estas preguntas. Lo primero que debemos hacer cuando tomamos un periódico, una revista o incluso cuando vemos alguna noticia en televisión, debemos ver si responde a estas 6 preguntas, ¿sí? Muy bien. Y aquí tenemos el formato o la estructura de una noticia. Estos 3 elementos que ven aquí, toda esta parte hace parte de los titulares. Todo esto viene a ser los titulares. Se subdivide nuevamente en la volanta. ¿Qué es la volanta? Esta se ubica antes del título, pero se lee en segundo término. ¿Se dan cuenta? Se lee en segundo término. Aquí se destaca algunos datos nada más. Como podemos ver aquí dice el éxito del patito feo en la televisión. Ese es su volanta, ¿verdad? Y el título. Dice aquí que el título que tiene que ser es la oración que anuncia el tema de la noticia. Y esto es lo que se lee en primer lugar. Esto es lo que el lector debe visualizar primeramente. Por eso está bien resaltado, está bien destacado en letras más grandes, ¿verdad? Dice pura gasolina, el hit del momento. Y luego aquí tenemos el copete. ¿Qué viene a ser? Este se encuentra debajo del título y resume el contenido de la historia. Y este se lee en tercer término. ¿Qué quiere decir? Primeramente, como lectores debemos leer el título, luego la volanta y en un tercer momento entonces el copete.
porque en el copete dice que tiene el resumen, el sumo de lo que va a tratar la noticia, ¿sí? Aquí sí o sí debemos ver, esta parte es muy importante. Siempre está arriba que tiene que la sección del nombre del diario y el número de la página, incluso la fecha de publicación, ¿verdad? Esto es opcional, muchas veces se acompaña con una imagen. Sirve para ilustrar y ayudar a comprender mejor los hechos. Sabemos que muchos tienen, por ejemplo, una memoria más visual, entonces esto ayuda muchísimo a la comprensión. Y aquí debajo de la imagen nosotros debemos colocar el epígrafe. ¿Qué es el epígrafe? Es la descripción de la fotografía, explica la fotografía, ¿sí? Y por último, el cuerpo de la noticia. Bueno, entonces aquí tenemos la estructura de la noticia. Como actividad sugerida tenemos que buscar algunas noticias y analizarlas, ¿verdad? En cuanto a su estructura, a modo de familiarizarnos más con esta tipología textual. Es por ello que aquí les presento algunas noticias. Este material fue elaborado por un grupo de alumnos de quinto grado. Como verán, aquí es un periódico digital elaborado por estos alumnos. Aquí tienen un hecho noticioso, se dan cuenta que tiene un menor de edad o una cara que se quiere preservar, entonces no se muestra. Muchas veces se utiliza en este caso fotos ilustrativas, fotos que no sean reales, ¿verdad? Recordemos que cuando es el caso de menores de edad, por ejemplo, se trata de salvaguardar la imagen. Bueno, esto es un trabajo realizado por varios alumnos. ¿Ven? Ahora bien, que ustedes ya están conociendo la estructura, que ya conocen la estructura de la noticia, los invito a redactar su propio texto periodístico, su propia noticia. Puede ser un acontecimiento que haya sucedido, algo que haya sucedido en sus respectivas instituciones educativas o algún tema que ustedes prefieran, algún tema de interés. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este material. Hasta pronto.